Tal vez esta sea la escena más triste de Un lugar en silencio, pero ¿entendiste realmente por qué Lee se sacrificó? Más allá del heroísmo, hay algo que no viste. En los próximos minutos, revelaremos una interpretación completamente nueva del final de Un lugar en silencio. Descubrirás el simbolismo oculto del audífono de Regan y te harás esta pregunta: ¿fue el sacrificio realmente necesario? Imagina un mundo donde el silencio es la única forma de sobrevivir. Una familia, aislada, vulnerable, luchando contra monstruos atraídos por el más mínimo sonido. Recordemos la tragedia inicial: el clavo, el grito y la pérdida irreparable. Ante este panorama desolador, ¿qué opciones reales tenía Lee? La relación de Lee con Negan es el corazón de esta historia, marcada por la culpa y el deseo de protegerla. Él se siente responsable por la sordera de Regan, un peso que lo consume. Cada intento fallido de reparar el audífono es una tortura, un recordatorio constante de su fracaso como padre. Pero, ¿fue el sacrificio de Lee simplemente un acto de redención? Miremos más de cerca. ¿Fue una decisión puramente emocional o existía una estrategia oculta? Algunos argumentan que Lee actuó impulsivamente para salvar a Marcus. Otros creen que vio una oportunidad para darle a Regan el tiempo necesario para usar su audífono modificado como arma. John Krasinski, en varias entrevistas, ha insinuado que Lee siempre supo del potencial del audífono, que estaba buscando una forma de activarlo contra las criaturas. Pero ¿por qué arriesgarlo todo? Quizá la respuesta esté en el desarrollo de Regan como personaje. Analicemos esto a fondo. El sacrificio de Lee no es solo un acto de amor paternal, es una inversión en el futuro, una transferencia de poder a la siguiente generación. Él entiende que Regan tiene la clave para la sobrevivencia, no solo por su audífono, sino por su ingenio y resiliencia. Piensa en ello. Durante toda la película, Lee prepara a sus hijos para un mundo sin él. Les enseña a pescar, a defenderse, a usar el silencio como una arma. Su muerte, aunque trágica, es la última lección, la prueba final. Y Regan, al superar el dolor y usar su audífono para defender a su familia, demuestra que ha aprendido la lección. Pero profundicemos aún más. ¿Qué simboliza realmente el audífono? ¿Es solo un dispositivo para amplificar el sonido o representa algo más profundo? Consideremos el contexto. En un mundo dominado por el silencio, el audífono es una herramienta de resistencia, una forma de recuperar el poder que les fue arrebatado. Es un símbolo de esperanza, una promesa de que, aún en la oscuridad, hay una forma de luchar. En YouTube he visto comentarios como la parte más sentimental y que por casi me hace llorar. Esta película nos toca porque todos, de cierta manera, nos hemos sentido incomunicados, aislados del mundo que nos rodea. La lucha de Lee por conectar con Regan, su deseo de protegerla a pesar de sus diferencias, es algo con lo que todos podemos identificarnos. ¿Qué sentirías tú en esa situación? ¿Serías capaz de dar tu vida por tus hijos? La respuesta, para muchos padres, es un rotundo sí. Y es esa conexión humana, ese instinto de protección, lo que hace que el sacrificio de Lee sea tan impactante y memorable. Aquí está la revelación feminista. El sacrificio de Lee es el catalizador que transforma a Regan en la heroína que está destinada a ser. El audífono, inicialmente un símbolo de su discapacidad, se convierte en su mayor fortaleza, en una arma contra la opresión. Regan no solo sobrevive, sino que prospera, liderando el camino hacia un futuro donde el silencio ya no es una condena, sino una elección. Pero la historia no termina ahí. En un mundo cada vez más ruidoso y polarizado, el silencio se ha convertido en un acto de rebeldía. Piénsalo. La censura, la desinformación, la presión social, son todas formas de silenciar las voces que importan. Y si Un lugar en silencio es una metáfora de esta lucha, entonces el sacrificio de Lee no solo empodera a Regan, sino que nos inspira a todos a encontrar nuestra propia voz. ¿Podría el silencio en la película ser una metáfora de la incomunicación familiar, de las barreras emocionales que nos impiden conectar verdaderamente con nuestros seres queridos? Quizá Lee se sacrificó no solo para salvar a su familia de los monstruos, sino para romper el ciclo de silencio y dolor que los había atormentado durante tanto tiempo. ¿Crees que el sacrificio de Lee fue un acto de esperanza o una despedida inevitable? Te leo en los comentarios. Y si crees que esto fue intenso, espera a ver lo que descubrimos en Her. Allí el silencio también esconde un secreto, y esta vez involucra a la IA que ya usas todos los días.